tarda a tothom en nom dels organitzadors, que som l'Institut Buenas Europeu. tardes a todos. En nombre de los organizadores, que somos el IEMED, el Club de Roma y la Fundación La Caixa, queremos darles la bienvenida y agradecerles su asistencia. También damos la bienvenida al trío de lujo que nos acompaña hoy para hablar sobre cómo las ciudades mediterráneas están haciendo esfuerzos o tienen que hacer esfuerzos para adaptarse al cambio climático. Son el moderador y director de Metxites, Oriol Barba, la ex comisionada para la Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona y actualmente directora general de Barcelona Regional, Bárbara Pons, y el asesor del Ayuntamiento de Esmirna, el señor Mert Tirkben. Bastante bien, ¿no? Que Espero. lo haya pronunciado bien. Bueno, en cualquier caso, gracias por su presencia. No me corresponde a mí seguir hablando, teniendo en cuenta los ponentes que tenemos hoy, que son realmente de lujo, y además teniendo en cuenta el hecho de que estos días en Barcelona tenemos el Congreso Mundial de Smart Cities, así que hemos hecho coincidir este diálogo con este evento de alcance mundial, con una temática que algunos quizás dirán, bueno, pero esto está muy localizado en la región mediterránea, pero piensen que la región mediterránea está doblemente impactada por esta temática que hoy ponemos en debate. Por una parte, porque el cambio climático se está acentuando y se está agravando de una forma mucho más acusada, como demuestran los informes del IPCC, los informes de MEDEC, pero en segundo lugar también porque la región mediterránea en su conjunto y sobre todo la orilla sur está viviendo un proceso de urbanización acelerado. Tenemos países, y esto tanto Oriol como el representante de Esmirna lo podrán explicar mejor, pero tenemos países como Egipto o Turquía en los que en los últimos años ha vivido un proceso acelerado de urbanización, condicionado por muchos factores, por el factor climático, por factores de tipo socioeconómico y, por lo tanto, el reto al que estas ciudades se enfrentan, también Barcelona, lógicamente, por su situación geográfica y por sus condiciones meteorológicas, es doble. Pero bueno, no me alargo más y ahora sí les doy por tercera vez la bienvenida y paso la palabra al moderador de nuestra sesión, el director de Metxites, Oriol Barba. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Palau Macaya y muchas gracias tanto a la Fundación La Caixa como al IEMED por invitarme a moderar esta sesión. Voy a hacer una breve introducción en catalán. Los contenidos de la sesión serán en inglés para que facilite un poco el debate con los ponentes. Hablaremos los tres en inglés. Saben que tienen traducción e interpretación simultánea en catalán y en castellano. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión titulada Ciudades mediterráneas y adaptación a la crisis climática. Hoy tenemos con nosotros a representantes de dos ciudades que tienen mucho en común. Para los que no conozcan tanto la ciudad de Esmirna, pues es una ciudad que tiene muchos elementos en común con la ciudad de Barcelona. Es posible que algunos de ustedes, cuando hablen de ciudades turcas, tengan en mente, evidentemente, la gran Estambul, que es una megalópolis que está a otro nivel, o quizás la ciudad de Ankara. Pero Esmirna es una ciudad que, por muchos motivos culturales, históricos, sociopolíticos, tiene un cierto paralelismo con Barcelona. Es una ciudad que de alguna forma mira al Mediterráneo desde el otro lado, una ciudad que no es la capital de su estado, pero que siempre tiene un peso muy importante en la innovación, el dinamismo y podríamos decir que es uno de los motores socioeconómicos de Turquía. Su alcalde, el señor Tunçoyer, es una personalidad política de mucha relevancia dentro de la política turca y también, diríamos, dentro de las relaciones euromediterráneas. Y la composición de la ciudad
los retos a los que se enfrenta y la forma como lo hace que sea muy adecuado este encuentro con la señora Bárbara Pons, en este caso, directora de Barcelona Regional, pero hasta hace poco comisionada del Ayuntamiento de Barcelona para la Agenda 2030 y los proyectos estratégicos. En la sesión de hoy, porque a menudo las palabras tienen connotaciones importantes, vamos a tratar el tema de la adaptación al cambio climático y el papel que juegan las ciudades. En el lenguaje especializado, cuando hablamos de dos grandes conceptos con respecto al cambio climático. Uno es el concepto de mitigación y el otro es el concepto de adaptación. La mitigación con respecto al cambio climático son las acciones orientadas a retrasar o a frenar este proceso de cambio climático y, por lo tanto, son las políticas que van orientadas a la reducción de emisiones y, por lo tanto, a evitar que se produzca este calentamiento global que provoca el cambio climático. La adaptación al cambio climático recoge todas las medidas cuyo objetivo es que los efectos que este cambio climático produce tengan un impacto menor en las personas y en los ecosistemas. Por lo tanto, es una aproximación al fenómeno que lo que hace es reconocer que este fenómeno se produce. Desde algunas posturas más extremas se puede decir que es imparable y que, por lo tanto, lo que hay que hacer es tomar medidas para que las ciudades y las ciudadanías puedan desarrollar su vida a pesar del efecto que produce el cambio climático. Dentro del mundo especializado, este debate entre adaptación y mitigación es un tema muy relevante que incluso levanta pasiones. Y seguramente las soluciones que implementan las ciudades, como veremos esta tarde, pasan por una combinación de los dos elementos. Es decir, centrarse en la reducción de emisiones, pero al mismo tiempo tomar las medidas que hagan que la vida en las ciudades siga siendo sostenible y aceptable para todos nosotros. Aunque este es el núcleo, por así decir, teórico de la sesión de hoy, lo que querríamos es generar un espacio de debate y de intercambio. Se trata de una sesión que es la cuarta de este ciclo de 6 diálogos que está orientado a la ciudadanía en su conjunto, que está abierto a todo el mundo, y lo que buscamos también es recibir sus comentarios y sus preguntas y poder conocer un poco más de cerca sus opiniones. Así que cuando abramos el turno de preguntas, que no será muy tarde, les invito a ayudarnos a fomentar este debate que nos puede enriquecer a todos de forma satisfactoria. Y con respecto a mis compañeros de sesión, hemos intentado que sus presentaciones, al menos las presentaciones iniciales, se centren en soluciones tangibles y posibles que ya se están implementando o que tienen previsto implementarse en las dos ciudades, que nos puedan servir de ejemplo para poner en contexto tanto lo que pasa en Barcelona como también las grandes agendas globales, como puede ser el Pacto Verde Europeo o como puede ser la Agenda 2030 o como estos grandes acuerdos mundiales cuando se trasladan a la acción local. Entonces, intentaremos ser lo más concretos posible para que ustedes puedan conocer estas soluciones en el corto plazo y puedan también hacer preguntas a los ponentes sobre cómo esto se desarrolla y cómo es factible que unas soluciones creadas en un sitio puedan reproducirse en otro y generar en cierta forma un espacio de conocimiento conjunto. Antes de empezar el debate, déjenme explicar que yo soy Oriol Barba, soy director de MedCities, que es una red de ayuntamientos del Mediterráneo que agrupa a unos 80 ayuntamientos de 16 países diferentes que se creó aquí en Barcelona en 1991 y que tiene su sede en Barcelona, en el área metropolitana de Barcelona, y que trabaja a través de proyectos tangibles para que se genere conocimiento que otras ciudades puedan aprovechar. Así que nosotros somos unos convencidos de que a través de conocer lo que hacen otros y lo que otros han hecho bien y también conociendo los errores de los demás, las ciudades y los ayuntamientos pueden aprender a no repetir errores que otros han cometido y al mismo tiempo a implementar soluciones que
puedan ser interesantes también para la ciudadanía. Estamos convencidos con respecto a este método y también en la parte de las preguntas voy a pedir a los dos invitados cómo pueden desarrollar la acción internacional para aprender todo esto. Bien, si no tenéis ningún inconveniente, ahora voy a pasar al inglés para empezar la presentación. Muchísimas gracias por vuestra participación en este evento y dejadme que siga con lo que ha hecho Roger Villena. Presentaré a los dos ponentes que tenemos aquí hoy. La estructura de la sesión será la siguiente. Tendremos una primera ronda de presentaciones de los dos ponentes entre 10-15 minutos para poder dar una vista general de las soluciones que ambas ciudades están implementando en el ámbito de la adaptación al cambio climático. En el caso de Esmira, tendremos una primera introducción de las realidades de la ciudad, porque quizá algunos no estéis familiarizados con la realidad de la ciudad de Esmirna. Así que tendremos una revisión general por parte de MERT de la situación de la ciudad, una presentación de la ciudad. Y después de estas dos presentaciones intentaré romper el hielo con algunas preguntas que hemos preparado para poder promover el debate. Y después de estas preguntas invitaré al público a que participe en el debate, a que haga sus comentarios y sus preguntas para que la sesión sea tan satisfactoria como sea posible. El objetivo es cerrar la sesión a las 7:30 en punto, así que tenemos casi 1 hora y cuarto por delante para el debate. Para empezar, cederé la palabra a la señora Bárbara Pons. Como hemos dicho, es la nueva CEO de Barcelona Regional. Barcelona Regional es una agencia pública responsable del urbanismo estratégico para el Ayuntamiento de Barcelona y del área metropolitana, así que es en sí una institución y esto es relevante para lo que estamos hablando aquí hoy. En su gobernanza tiene una parte del municipio, pero también de la dimensión metropolitana. Y esto está muy vinculado a los desarrollos que ciudades como Barcelona y Esmirna están llevando a cabo. Bárbara es arquitecto, doctorado en urbanismo, estudió en la Universidad de Harvard y ha ostentado muchos puestos de responsabilidad tanto en el sector público como en el privado. Muchas gracias, Bárbara, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes y tienes la palabra los próximos 5 o 10 minutos para la primera ronda de presentaciones. Muchísimas gracias, Uriol. Es un placer para mí estar en este edificio maravilloso hablando sobre un tema que es una de mis pasiones, las ciudades y el Mediterráneo. Muchísimas gracias al público por estar aquí y al IEMED por ofrecerme la oportunidad de participar en estos diálogos. Gracias, Roger. Para empezar, y antes de presentar cómo Barcelona se enfrenta al calor con la naturaleza y pasar más a soluciones de adaptación, como ha introducido antes Uriol, dejadme enmarcar un poquito lo que está haciendo Barcelona para abordar el cambio climático en general. Y me gustaría enmarcar estas acciones en 3 escalas, porque creo que es relevante entender el mundo en el que vivimos y cómo Barcelona debe encontrar su lugar en el mundo, no solo en su entorno regional. Una de las cosas muy importantes que hace Barcelona y de las que es muy consciente es que Barcelona ha sido pionera como mínimo desde el siglo XIX con el Pla Cerdà y todas las ampliaciones de la ciudad como ciudad que ha estado en la vanguardia del urbanismo y de las decisiones medioambientales como ciudad. Y desde entonces hemos estado haciendo cosas que han sido observadas y analizadas por el resto de ciudades del mundo. La transformación olímpica, el 22 arroba y más recientemente la estrategia de las superillas. Nos tomamos muy en serio cómo hacemos las cosas, las analizamos, las compartimos con otras ciudades. Creemos que eso es muy relevante para Barcelona, tanto para compartir estos aspectos con otras ciudades y, por supuesto, esto lo hacemos en el entorno europeo, pero especialmente en el entorno mediterráneo en general. Esto es muy importante en la región del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque estamos en este proceso de cambio climático. Sabemos por el último informe del IPCC que la Mediterránea
se está calentando un 20% más rápido que el resto del mundo. Las ciudades mediterráneas se enfrentan todas a las mismas condiciones. Veranos más cálidos, sequías graves. Sabemos ahora en Barcelona que si no llueve para final de mes empezaremos o entraremos en el estado de emergencia. Es el tercer año seguido que llueve muy poco en Barcelona y eso tiene muchas implicaciones para la ciudad y para los ciudadanos. Así que en este contexto mayor creo que es muy importante entender que tenemos un papel en la escena global y es muy importante ayudarnos porque no tiene sentido concentrarnos en nuestras medidas de adaptación para que el resto de ciudades no trabajen en la misma dirección, especialmente las ciudades, como hemos oído, en el sureste de la Mediterránea. Sí, Roger es quien lo ha dicho, que están experimentando un gran crecimiento poblacional, especialmente en los otros dos continentes, porque, como sabéis, la región mediterránea está entre tres continentes. Es una región muy compleja, por ese motivo también. Tenemos ciudades que incluso duplicarán su población en un margen de 20-30 años y se enfrentan a los mismos problemas que nosotros, con menos infraestructura y menos capacidad. Así que tendremos que tender estos puentes entre todas las ciudades de la Mediterránea. Creo que es una gran oportunidad de celebrar este debate hoy aquí por ese motivo. Y también, como ha mencionado Uriol, esta semana es la semana de la Smart City Expo. Para los que no conozcáis esta expo, empezó como Smart Cities en temas tecnológicos, pero ha evolucionado como un lugar de reunión muy interesante para las ciudades. Los gobiernos de muchas ciudades vienen a Barcelona y compartimos experiencias entre ciudades. Es un lugar de networking muy interesante. Muchas redes de ciudades se reúnen aprovechando este evento y también existe un think tank, un congreso, en que muchos de los temas comunes de las ciudades se debaten. Y he oído esta frase que creo que es muy precisa. Las ciudades son donde la política se encuentra con las personas. Estamos en la vanguardia de la escena política independientemente de las competencias de la ciudad. Un ejemplo, por ejemplo, sería la emergencia de la vivienda. Muchas de las políticas relacionadas con la vivienda no están dentro de las capacidades del nivel municipal, están más a nivel regional o nacional, pero los problemas de los ciudadanos llegan a los alcaldes y las alcaldesas de las ciudades en Esmirna o en Barcelona. Y hemos identificado muy bien cuáles son los problemas principales de nuestras ciudades a día de hoy. Y una vez más, con el cambio climático es lo mismo. Tenemos muchos problemas relacionados con el cambio climático. Entraremos en este tema en un momento. Algunos dependen de políticas que pueden ser locales, pero también regionales, estatales o a nivel europeo. Y creo que todas estas políticas y problemas nos los cargamos a nuestras espaldas porque al final las ciudades es donde encontramos la realidad de estas políticas tan abstractas y llegaré a esto en un momento. Así que esta escena global para Barcelona es muy importante para compartir y aprender juntos sobre este tema y también la escala metropolitana. Conocemos muchos de los retos de los que hablaremos en un momento y sabemos que la buena escala para abordarlos, por ejemplo, el reto de la movilidad, pues es una cuestión de ámbito metropolitano. Barcelona, para aquellos que no lo sepáis, es un pequeño municipio, solo 100 kilómetros cuadrados, 1.600.000 ciudadanos, un pedazo de terreno muy pequeñito en comparación con Esmirna, que tiene 12.000 kilómetros cuadrados. Esmirna es mayor que la provincia de Barcelona. Así que somos muy pequeñitos y estamos conectados con todos los municipios de alrededor. Por lo tanto, las soluciones tienen que provenir de una perspectiva más amplia. La perspectiva metropolitana es muy relevante para cualquier tema relacionado con el cambio climático y también la perspectiva local, barrio a barrio, distintos barrios, distintos problemas. Y estos tres problemas, abordar las soluciones, debatir de las soluciones, todo esto es muy relevante para el Ayuntamiento de Barcelona. Y también mitigación frente a adaptación. En Barcelona también estamos trabajando muy duro con la Unión Europea en una misión de mitigación llamada, o la Comisión Europea la lanzó, son 100 ciudades smart y libres de carbono para 2030. En el contexto europeo, todas las ciudades europeas tienen que llegar a la neutralidad de carbono, es decir, no
se puede quemar más combustibles fósiles de cara a 2030, pero esta misión intenta acelerarlo en 100 ciudades de la Unión Europea para que se haga más rápido, para llegar antes de 2030. Y aceptamos este reto con otras 6 ciudades españolas. Estamos trabajando con otras ciudades para intentar acelerar y escalar las soluciones. Este no es el tema que quería compartir hoy, pero quería comunicaros que estamos trabajando muy estrechamente, básicamente para descarbonizar la ciudad. Básicamente esto implica movilidad, generación energética, placas solares en los edificios, vivienda y renovación de viviendas. El Ayuntamiento de Barcelona está trabajando duramente en todo esto junto con otras ciudades y la Unión Europea. Y último, pero no menos importante, aplicamos muchos esfuerzos a la adaptación, como de cara al verano que viene, como decía, lo estábamos hablando antes. Para los que estabais aquí en Barcelona este verano, experimentamos el verano más fresco de los que vendrán. Sabemos que cada verano es un verano récord, tenemos más noches tropicales, más temperaturas extremadamente elevadas y tenemos que trabajar con soluciones e intentar encontrar formas de mejorar nuestro hábitat urbano de aquí al verano que viene, en un muy corto plazo. Voy a compartir con vosotros algunas de las iniciativas que el Ayuntamiento de Barcelona está implementando y también compartiendo con otras ciudades en estas redes y diálogos que tenemos abiertos de muchas formas. Analizamos muy estrechamente, tenemos distintos planes en los que analizamos. Sí, creo que lo tengo aquí. ¿Cuál es el efecto del cambio climático en Barcelona? Hay 2 efectos muy claros en los que concentramos nuestras acciones. Son el aumento de temperaturas de noche y de día, muchos más días, olas de calor, cada año más pronto y más intensas, y también sequías. Como decía, ahora mismo estamos en una sequía extrema y, de hecho, empezamos a analizar y a recopilar datos en 2015. Hicimos una proyección y sabemos que ahora en 2023 ya hemos llegado a las proyecciones que en 2015 y 2016 esperábamos de cara a 2030. Así que, de hecho, vamos mucho más rápido de lo que pensábamos. Estas son las noches tropicales, iré un poquito más deprisa. Todos estos documentos están disponibles en línea. Esto forma parte del Plan Clima de la ciudad de Barcelona, en que analizamos sequías y sabemos que en los distintos barrios hay distintas intensidades de las olas de calor. Y estos son olas de calor históricas que hemos tenido y cómo se van acelerando, cómo el calor afecta a distintas localizaciones y barrios. También menos recursos hídricos, este va a ser el caso. Lo sabemos, nos estamos esforzando mucho, incluso en Barcelona, que ya es una de las ciudades con menos consumo por habitante. Tuvimos una sequía, creo que en 2010 ya, así que realizamos muchos esfuerzos para reducir el consumo hídrico por habitante. Pero hemos tenido también un aumento de turismo que implica una presión sobre los recursos hídricos y eso significa que cada día hay más ciudadanos en la ciudad, en Barcelona. Estamos aplicando un gran esfuerzo para reciclar aguas grises, trabajando, por ejemplo, con edificios que tienen un alto consumo, como hoteles y hospitales, por ejemplo, para ver cómo intentar reciclar el agua, las aguas grises, que son el agua que viene de la ducha y el sumidero, no del baño y no del retrete. Y hay una gran oportunidad de trabajar con este agua, por ejemplo, para el agua de riego, también trabajando con aguas freáticas que utilizamos para el riego. Tenemos un nuevo problema que identificamos este verano. Dejamos de regar los parques y jardines hace cosa de un año por la preemergencia. Algunos árboles caían con más facilidad porque no recibían suficiente agua y por lo tanto su tronco era más frágil. Y estamos aumentando el uso de agua freática y reciclada para mantener viva nuestra vegetación, nuestros árboles, porque es uno de nuestros principales activos para adaptar la ciudad. Es un aprendizaje continuo y todos los veranos aprendemos más lecciones sobre cómo utilizar mejor nuestros recursos hídricos. Las infraestructuras verdes, muy importante. Estamos acostumbrados a hablar de infraestructura gris,
calles, carreteras, electricidad, tuberías, cables para las comunicaciones, etcétera. Pero la infraestructura verde es la base del bienestar de la ciudad. Tenemos que cuidarlas y hacerlas crecer. Este es un análisis de la cantidad de infraestructura verde por barrio. No es sorprendente que básicamente la Eixample, la parte de la ampliación de la ciudad, es la que tiene menos área verde por habitante. Tenemos que trabajar en cómo aumentar las áreas verdes. En esta parte analizamos también la equidad, la proximidad a los jardines. Tenemos Collserola en el norte y tenemos algunos parques grandes como Montjuïc y Ciutadella, pero hay muchos barrios que no tienen suficiente verde a distancia caminable. Así que identificamos estas áreas de acción. Aquí dibujamos un modelo sobre cómo podíamos trabajar en las infraestructuras verdes para mejorar la sombra, porque los árboles sabemos que hacen muchas cosas por la ciudad. No solo reducen la temperatura, sino que limpian el aire. Tenemos biofilia, somos animales biofílicos, por lo tanto nos gusta estar cerca del verde. Hay muchas funciones de estas infraestructuras verdes para mejorar la calidad de vida. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos construyendo nuevos parques, quizá conocéis la canopia urbana, estamos transformando glorias, que solía ser una serie de vías para automóviles y ahora lo estamos transformando en un parque. Estamos trabajando también mucho con los jardines pluviales. Intentamos trabajar con pequeños jardines que captan lluvia cuando llueve, que captan el agua para que no se inunden. Y claro, tenemos recuerdos de que cuando llueve, llueve mucho, ¿no? El paralelo se inunda, otras partes de la ciudad también, así que trabajamos con estos pequeños jardines para una mejor gestión del agua. Tenemos distintos ejemplos, trabajamos con jardines minúsculos. Son importantes tanto los grandes como los pequeños. Construimos también pequeñas zonas de biodiversidad que puedan generar un mejor contexto de biodiversidad en todos los barrios de la ciudad. Y los SUTs, estos son los espacios para gestionar agua pluvial de una forma más adecuada para no sobrecargar las tuberías cuando tenemos episodios de lluvias intensas, porque sabemos que el cambio climático también va de las sequías prolongadas, pero también episodios de tormenta en periodos de tiempo breves. También cubiertas verdes, tenemos una estrategia para construir cubiertas verdes y luego también tenemos una serie de otros proyectos singulares en proceso en otras partes de la ciudad en transformación, por ejemplo, la zona de Sagrera, el gran parque lineal que se va a construir y que será realidad en la próxima década. También estamos trabajando en partes del Frente Marítimo, el Passeig de la Marbella. Hay partes del Paseo Marítimo de Barcelona que no están finalizados, estamos trabajando en ello. El nuevo barrio de la Marina. También estamos trabajando en reverdecer zonas con todo este criterio de ahorrar agua. También estamos trabajando con las distintas especies vegetales, analizando qué especies de árboles se adaptan mejor a la sequía y al calor y al nuevo entorno. Aquí tenemos algunas vistas. Esta es la vista del Passeig de la Marbella, del que os hablaba, el Passeig de Llevant. Estamos trabajando también con árboles para proteger a los barrios que hay detrás de las tormentas. Sabemos que tendremos más tormentas de tipo tropical en la zona costera. Y también en cuanto a la energía, si queremos mitigar el cambio climático, tenemos que ser más eléctricos, tenemos que electrificar. La movilidad tiene que ser emisiones cero y tenemos que promover y amplificar la generación local de electricidad tanto como podamos. Eso significa intentar colocar paneles solares en todos los edificios y tejados que tengamos disponibles. Cuanta más electricidad de proximidad podamos producir, menos afectaremos los territorios de interior y además podremos garantizar una red más resiliente para proporcionar energía. Y esta es la transformación que se está dando ahora mismo en el Puerto Olímpico de la ciudad. Ahora mismo está en construcción. Estamos construyendo 3 pérgolas que tendrán placas solares y toda la actividad en el Puerto Olímpico será 100% autosuficiente en lo referente a energía. Y he hablado también de los refugios climáticos.
Otra forma de trabajar es desarrollar esta red de refugios climáticos en toda la ciudad. Y esto es para abordar también la vulnerabilidad. Hay muchas personas que no tienen acceso al aire acondicionado en sus hogares y hubo una noche en que la temperatura no bajó de los 30 grados prácticamente, especialmente en barrios como el Raval, en los que tenemos alojamientos precarios y estamos construyendo o habilitando refugios climáticos, edificios públicos, bibliotecas, escuelas, por ejemplo, que tienen acceso al aire acondicionado a condiciones más frescas, con acceso a agua, y que los ciudadanos pueden detenerse, refrescarse en una ola de calor. And this we are working also, this is with Y Barcelona estamos Regional. trabajando también, esto es con Barcelona Regional, estamos trabajando no solo a escala de Barcelona, sino también a escala metropolitana. Estamos trabajando en las soluciones pues que si funcionan en Barcelona, que puedan funcionar también en los otros municipios. Ahora mismo tenemos o estamos realmente aumentando la intensidad del trabajo para aumentar la red de refugios. Y también existe una iniciativa en la que estamos trabajando y es una dirección en la que hemos aprendido mucho del turismo. Barcelona es una ciudad que casi murió de éxito con el turismo porque en tan solo 20 años tuvimos un crecimiento exponencial de visitantes en la ciudad. Antes del COVID estábamos empezando a tener este efecto de tourist go home. Luego vino el COVID, se cerró la ciudad y luego echábamos de menos parte del turismo y el sector económico, este sector económico entendimos que necesitábamos más visitantes y ahora estamos intentando trabajar con una forma más sostenible de turismo y una de las formas en que lo estamos haciendo es aumentando el impuesto a los visitantes. Por ejemplo, los cruceros que vienen para pasar menos de 12 horas en la ciudad, en estos visitantes duplicamos la tasa. Estos visitantes que solo se quedan unas horas y luego se van. Y usamos esta tasa para trabajar en problemas locales. Por ejemplo, hemos lanzado un plan de control climático para las escuelas, porque las escuelas no tenían refrigeración, no tenían aire acondicionado, ventiladores, porque durante los meses de verano estaban cerradas, pero ahora sabemos que septiembre es muy cálido, octubre es muy cálido y tenemos que trabajar con las condiciones climáticas en las escuelas, como con la tasa turística. Estamos ayudando a las escuelas locales, a las escuelas públicas a mejorar sus condiciones climáticas. Es una de las formas en que estamos trabajando. Y esto es todo lo que quería compartir hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Thank you very much, Bárbara. I think it's been Muchísimas gracias, Bárbara. Creo que ha sido muy interesante tu presentación, porque así en resumen, la gente ha podido ver algunas de las múltiples acciones que el municipio está llevando a cabo y también muchos de los instrumentos que el municipio tiene en sus manos para abordar estos retos. Has hablado del plan climático, del plan de naturaleza o el plan Natura. Son documentos que realmente os recomiendo porque son pioneros, no solo aquí en nuestro país, sino a nivel internacional. Hace 2 semanas hubo una misión de distintas ciudades del sur del Mediterráneo que vinieron a Barcelona durante 3 días. Tuvieron la oportunidad de hablar también con personal del gobierno municipal, porque Barcelona tiene un gran capital de conocimiento dentro de las instituciones. Y así pudieron ver de primera mano algunas de las soluciones que se han presentado aquí hoy, la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura verde, los SUDS, los sistemas de drenaje urbano. La gente quizá no lo sabe, pero en la ciudad empezamos a ver algunos pequeños jardines que ahora están a un nivel por debajo del suelo para que el agua de lluvia pueda caer hacia adentro y es una forma de que el agua no acabe en las tuberías. Esto lo podemos ver en la Marina del Vermell, en el Poplanou. A veces, como ciudadanos, no nos damos cuenta de que esta transformación ya está en curso. Así que creo que es muy interesante para los ciudadanos y ciudadanas ver presentaciones como la de hoy, porque así pueden ver que hay muchas cosas que se están teniendo en cuenta y que están en curso. Algo que compartimos, Bárbara ha mencionado el tema de las ciudades con neutralidad en carbono. Este es un programa de la Unión Europea. De hecho, no son 100, porque 100 son las que están dentro de la Unión Europea,
pero son 107, si no me equivoco. 112. Estas 12 son ciudades de países vecinos de la Unión Europea que han sido incluidos en la iniciativa de modo que puedan participar y formar parte de las mismas iniciativas. Una de estas 12 ciudades que se unen a las otras 100 es precisamente Esmirna. Y esto nos muestra cómo la Unión Europea ha identificado a Esmirna como una de las únicas 12 ciudades del vecindario europeo que participan. Y esto nos habla de lo importante que es en el este de la Mediterránea Esmirna en la implementación de estas políticas. Para entender un poquito más lo que están haciendo en la ciudad de Esmirna, tenemos a Mert Türkmen, del Departamento de Relaciones Exteriores del municipio metropolitano de Esmirna, que trabaja muchísimo en relaciones internacionales, ha estado implicado en un gran rango de iniciativas de la ciudad y ha contribuido a incluir Esmirna en la cadena de valor global con más colaboración con instituciones internacionales, y esto define muy bien a Esmirna, no solo las acciones que emprenden, sino también la capacidad de aliarse con instituciones, compañías, organizaciones por todo el mundo para formar parte de esta cadena. Así que nos interesará mucho, Mert, saber un poquito más sobre Esmirna y las políticas que estáis llevando a cabo, y después quizá podemos pasar al debate. Muchísimas gracias y bienvenido a Barcelona. It's a great pleasure being here. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Y gracias a IEMET por la organización y gracias a todos por estar aquí. Esmirna, quiero empezar dando un poquito de información sobre Esmirna. Su historia está ubicada en la costa oeste de Turquía y está al sureste de Europa. Está entre dos ciudades porteras muy importantes, 4,5 millones de habitantes y ocupa 12.000 kilómetros cuadrados de superficie. Y hay 12 distritos, cada uno de ellos los podemos ver aquí. Vemos los límites de estos distritos y cada uno de ellos tiene su propio municipio, y estos incluyen áreas rurales y urbanas, 11 de ellos en la bahía interna son la población central de Esmirna. Aquí lo podéis ver. Son las zonas más densamente pobladas, las que están aquí. En esta parte central, Esmirna tiene una historia de 8.500 años, con interacciones comerciales con el Mediterráneo al centro de nuestra historia. La identidad de la ciudad es la de una ciudad portuaria. La ciudad ha sido un hub de rutas y redes marítimas, ha formado parte de la ruta de la seda y se han hecho envíos a ciudades asiáticas, europeas desde el puesto de Esmirna. Y esta identidad de ser una ciudad portuaria también afectó a la acumulación de distintas culturas, mucha diversidad. Y es un punto en el que se mezclan y conviven en armonía las culturas orientales y occidentales. Hoy recibimos inspiración de la historia de Esmirna y vemos este periodo de la ciudad multilingüe, diverso, con múltiples credos y culturas, que ha aportado muchísimo a la ciudad. También nos centramos en aumentar la conectividad y el interés de Esmirna con ciudades y organizaciones de la Mediterránea y de todo el mundo. Después de la elección en 2019, el alcalde envió cartas a los alcaldes de la Mediterránea, Barcelona, Alejandría, Venecia, Tesalónica, para revitalizar el diálogo. Y Esmirna es una ciudad muy activa en varias redes, UCLG, C40, ICLI, MedCities, varias organizaciones para agua. Y las instituciones son críticas para la diplomacia de la ciudad.
porque las ciudades son muy vulnerables frente a las crisis climáticas y tienen que reconocerse en el marco internacional y en las organizaciones internacionales. Las ciudades tienen que ser reconocidas y esta diplomacia de las ciudades con estas organizaciones paraguas es crucial. Todos estos esfuerzos de cooperación internacional también nos ayudan a traer conocimiento, experiencia y mejores prácticas de ciudades de toda la Mediterránea, como Barcelona. Y Esmirna es la primera ciudad de Turquía en preparar un plan de acción verde. Lo preparamos con la ayuda y el apoyo del Banco de Construcción y Desarrollo, el EBRD, y nos comprometemos a reducir nuestras emisiones de carbono en un 40% de aquí a 2030. Formamos parte de la EU Cities Mission y también ahora estamos preparando nuestro plan de movilidad sostenible con una ayuda de 3 millones de euros de la Unión Europea. Y también alojamos eventos a nivel mundial, como la cumbre reciente, que fue crucial porque lanzamos un concepto paraguas, la cultura circular, durante esta cumbre. Este concepto paraguas nos ofrece un marco muy valioso y nos ayuda a comunicar nuestras prioridades mejor. La cultura circular se centra en 4 pilares: la armonía con la naturaleza, la armonía los unos con los otros, con el pasado y con el cambio. Y para explicar estos conceptos brevemente, quisiera decir que la armonía con la naturaleza ofrece nuevas perspectivas a las relaciones entre los humanos, las ciudades y la naturaleza. Nos centramos en reducir la desigualdad social con la armonía con los demás. La armonía con el pasado destaca la importancia del conocimiento tradicional y también con múltiples culturas en el pasado, y la armonía con el cambio va de estar abiertos al cambio y a la colaboración con otras ciudades del mundo. El concepto de la cultura circular y estos documentos clave como el Green City Action Plan y el Plan de Acción Climática y Sostenible son extremadamente valiosos, especialmente a día de hoy, porque en los últimos 2 años estamos viendo muchas catástrofes naturales causadas por la crisis climática. En tan solo 2 años vimos uno de los mayores incendios forestales en la historia de la ciudad y a la vez un tsunami y una sequía, una inundación y una sequía de forma simultánea. Claramente esto nos muestra la necesidad urgente de adaptación al cambio climático. Quisiera daros un ejemplo de una iniciativa para ilustrar mejor nuestro enfoque, para que la ciudad sea más resiliente frente a las sequías y las inundaciones. Se han establecido un centro de aplicaciones hídricas, se abrió en 2021 y en este centro arquitectos, urbanistas, ingenieros diseñaron y lanzaron el plan de apoyo a la ciudad de Esmirna, que se lanzó el año pasado, y 2 principales componentes de este plan son los jardines verdes y la vivienda. El primer componente, la recaudación de agua limpia. Su objetivo es recoger el agua de lluvia que cae sobre los tejados de las viviendas, de los edificios, y así intentaremos acumular este recurso hídrico tan importante para poder utilizarlo de forma más eficiente. Y para garantizarlo, con ello evitaremos inundaciones y protegeremos la bahía del agua de lluvia contaminada. En los 11 distritos centrales de Esmirna, el 47% del agua pluvial cae en los tejados de los edificios. Por lo tanto, existe un potencial muy elevado de recogida de agua de lluvia. Y esto crea un incentivo. Y para lanzar este programa, el municipio aportó 5.000 tanques de recogida de agua pluvial a los edificios de los ciudadanos que lo solicitaban de manera gratuita. Son tanques como este, depósitos como este. El agua
se acumula en estos depósitos, el agua que viene de los tejados, y este agua gris se utiliza para los requisitos del edificio, para las necesidades, con un sistema sencillo de filtro en este tanque o depósito. Y el segundo componente son los jardines verdes. Los ciudadanos pueden solicitar las plantas y materiales que proporciona el municipio para establecer sus propios jardines pluviales cerca de los edificios, y el objetivo es crear 10.000 jardines pluviales. Y estos también reducen la cantidad de agua de lluvia que entra en el alcantarillado y protege a nuestra bahía, evita inundaciones. Y además, el programa incluye la reconstrucción de algunas partes de la ciudad con un asfalto más permeable, de modo que el agua pueda fluir con mayor facilidad. Otra iniciativa de este programa es la restauración del Halkapanay. Este Halkapanay estaba cerca del centro de la ciudad y se había secado este canal o lago. Hasta 1980 el lago era el principal recurso hídrico de la ciudad, pero con el aumento poblacional se secaron los recursos del lago, y para revitalizar este lago queremos construir un corredor ecológico hasta la montaña, que es la principal fuente de agua del lago Halkapanay. Queremos crear un corredor ecológico que vaya desde el lago hasta la montaña, para que los ciudadanos puedan ir andando o en bicicleta desde el lago Halkapanay y puedan llegar a la montaña para escalarla. Revitalizaremos este corredor ecológico y también así restauraremos la memoria de la ciudad. Ahora este programa ya hace un año que dura con éxito, y el objetivo es reducir el flujo libre del agua de lluvia hasta un 70%. Y este programa tiene el objetivo de contribuir al ciclo del agua, y quizá debería acabar aquí. ¿Y dejamos el resto para las preguntas? Sí. Bien, muchas gracias, Mer, por esta presentación. Creo que habéis tocado temas muy interesantes. Por una parte, algo compartido por muchas ciudades mediterráneas es el hecho de que las ciudades mediterráneas, por definición, son antiguas, tienen mucha historia. Se crearon hace 2, 3, 4, 5.000 años, 8.000 en el caso de Esmirna. En el caso de ciudades como Trípoli en el Líbano o Alepo en Siria, pues sí, estamos hablando de 6.000 años también. Por lo tanto, son ciudades que han crecido como una mancha de aceite. No hubo la oportunidad de planificarlas desde cero, como se pudo haber hecho en muchas ciudades americanas, en que empezaron a planificar a principios del siglo XX en algunos casos. Aquí es muy distinto. Tenéis la base histórica y luego tenéis que ir adaptando la ciudad a la realidad, por una parte. Y lo segundo, que habéis mencionado, que creo que también lo comparten muchas ciudades mediterráneas, es la cuestión de las catástrofes naturales. Recuerdo hace 3 o 4 años que el consejero de Tirana dijo que durante su periodo, durante su ejercicio, había vivido las peores sequías e inundaciones en tan solo 3 años, las peores sequías e inundaciones de la historia. No sé si recordáis, este año hemos tenido los terribles terremotos en Turquía en febrero, que quizá ahora ya hemos olvidado, pero terribles terremotos en Turquía, también terribles terremotos en Marruecos, pero también inundaciones muy recientes en Libia. Así que la cuestión del cambio climático es algo que en el Mediterráneo ya está presente, no es algo
a lo que nos tendremos que enfrentar en el futuro, sino que ya está sucediendo y tenemos que adoptar medidas urgentes en este sentido. Y también es un reto añadido a los retos tradicionales que tenemos en la Mediterránea y que desafortunadamente estamos viendo a día de hoy, por ejemplo, en Israel y Palestina. Entonces, la cuestión climática es algo que se suma a los conflictos y retos tradicionales que ha experimentado la Mediterránea. Quisiera preguntaros, porque son casi las 7, así que os haré quizá una pregunta a cada uno y después podemos abrir el turno de palabra. Y si el debate está vivo, podemos seguir con el público y si no, yo puedo retomar las preguntas. Bárbara, también eres urbanista. Me gustaría, o quizá nos puedes hablar un poquito más sobre cómo encuentras un equilibrio en la ciudad. Antes explicabas el tema del turismo, cómo equilibrar el turismo utilizando el dinero de los impuestos para implementar acciones. Has hablado de iniciativas interesantes en la ciudad. ¿Cómo pueden innovar las ciudades para poder introducir estas medidas para adaptarse al cambio climático y a la vez ser respetuosas y tener en cuenta los distintos intereses y realidades de la ciudad en cuanto a desigualdades, la gran diversidad que existe en la ciudad? ¿Cómo encontrar este equilibrio y cómo lo enfocáis desde el municipio de Barcelona? Una pregunta muy interesante, Uriol. Creo que no hay una forma única de afrontarla. Claramente es uno de los principales retos a los que nos podemos enfrentar. Podemos encontrar otros detalles, pero creo que este es un tema común que debatimos. Los principales retos de muchas ciudades, también Esmirna, pues a día de hoy son el cambio climático, pero también la desigualdad. Por cierto, el cambio climático también incrementa algunas desigualdades, también la disrupción tecnológica, la inteligencia artificial, quizá es otro actor que también aumenta la desigualdad y al final en las ciudades es donde experimentamos también más las desigualdades. Y creo que Barcelona es una ciudad que siempre ha estado muy preocupada por este tema. No nos gusta. Es algo que tiene un impacto real en el urbanismo, en la ciudad. No sé si muchos lo sabéis, pero la transformación olímpica también fue muy conocida en el mundo del urbanismo y de la arquitectura, porque el alcalde de aquel momento, Pascual Maragall, y Oriol Bohigas, el arquitecto en jefe que lideraba estos proyectos, pues claro, fue el principio de los ayuntamientos democráticos en España. Tenían una actitud muy progresista y pensaron que las soluciones que iban a implementar, por ejemplo, para acceder o para hacer accesibles las aceras, ¿no? No eran accesibles para las sillas de ruedas. Entonces, las soluciones de los materiales utilizados, las papeleras, se llama la solución Barcelona y utilizaron el mismo granito de alto nivel para esta solución en Paseo de Gracia y también en Nou Barris, en Barcelona. El objetivo del alcalde en aquel momento, Pascual Maragall, era poder andar desde Paseo de Gracia hasta Ciudad Meridiana y encontrar las mismas soluciones urbanas en todo el espacio público de la ciudad. Y este es un objetivo muy ambicioso, pero ese era el enfoque. Esta es la forma de Barcelona, la vía de Barcelona y realmente los siguientes alcaldes también han tenido en cuenta que necesitamos soluciones para que la ciudad esté libre de desigualdades. Incluso el alcalde actual en uno de sus primeros discursos dijo que tenemos realmente que cuidar, que el ayuntamiento tenía que proteger el espacio público porque el espacio público pertenece a todos los barceloninos. Los que no tienen nada, los sin techo también tienen el espacio público. Así que deberíamos cuidarlo. Invertimos muchos esfuerzos para mantenerlo limpio y en condiciones adecuadas y es algo en lo que tenemos que trabajar, la conducta cívica para cuidar de nuestros espacios porque es nuestro patrimonio o es parte de nuestro patrimonio. Entonces, que sea una de las prioridades el espacio público es una de las formas en que los urbanistas y también los decisores políticos, pues es algo que se toma muy en serio en Barcelona. El espacio público de Barcelona se estudia en todo el mundo. En mi carrera profesional he sido bastante nómada, he vivido en otras ciudades y realmente Barcelona es un referente para el diseño de espacio público, como mínimo desde Sardá, porque fue el que diseñó esta ciudad con calles anchas y espacios públicos y cruces interesantes para acomodar parques urbanos y también cada transformación que la ciudad ha experimentado
han tenido cuidado del diseño del espacio público, la transformación olímpica, las plazas duras de los 90, todo esto ha sido estudiado y revisado a nivel mundial. Tenemos una página web, si la visitáis, ahí podéis ver todos los planes que implementamos, todas las acciones en 3 lenguas, catalán, castellano e inglés, porque sabemos por los visitantes de nuestra web que hay muchos ayuntamientos del mundo, expertos, universidades que estudian lo que hacemos en nuestros espacios públicos. Así que realmente hacer el espacio público la prioridad del urbanismo es uno de los factores clave. El turismo llegó a Barcelona como un pub. Si veis la proyección de noches hoteleras en la ciudad, no sé si algunos sabréis que en 1986 es cuando se declaró que Barcelona iba a ser la siguiente sede olímpica, y en 1989 se creó el plan hotelero lanzado por el alcalde en el momento, Pascual Maragall, porque la ciudad no tenía suficientes hoteles para dar cabida a los visitantes de las Olimpiadas. Así que fue un plan en que el ayuntamiento aportó el terreno necesario para construir hoteles. A día de hoy tenemos que limitar la construcción de hoteles en la ciudad. En solo 20 y pocos años, esta exposición exponencial al turismo ha creado impactos positivos y negativos. Así que estamos aprendemos de los éxitos, también de cómo abordar el turismo y gestionarlo para hacerlo más sostenible. Seguimos trabajando en ello. Esta idea que habéis visto del aumento de la tasa turística para estas personas que visitan Barcelona durante pocas horas o pocos días, claro, y también usan nuestro espacio público, pero no pagan impuestos en Barcelona. Entonces, lo que hacemos es que pagan una tasa turística. Si quieren visitar nuestros fantásticos espacios públicos y calles, pagan, y con ese dinero hacemos cosas tangibles también para la población local, para equilibrar la desigualdad. Es una estrategia, pero seguimos aprendiendo. Muy interesante el tema de las aceras, ¿no? Puede parecer algo obvio, porque nos parece tan natural que no lo percibimos. El hecho de que cuando estás caminando y mirándote a los pies no puedes diferenciar en qué barrio estás. Esto es muy importante porque en otras ciudades, solo mirando el suelo que pisas, sabes exactamente si estás en un barrio rico o pobre, y eso es muy interesante. Y también el tema de los hoteles y el turismo también se relaciona con el tamaño de la ciudad, porque no es una cuestión de más o menos turismo, sino que la ciudad es muy pequeña. Esta semana tenemos a 2 grupos de fuera de la ciudad con el Smart City Congress. Un grupo está en el Prat y el otro grupo está en Castelldefels. El tema del turismo y los visitantes ya no es un asunto de la ciudad, es un asunto metropolitano. Y creo que aquí podemos aprender mucho de ciudades como Esmirna. En Turquía tenemos los municipios metropolitanos y quizá tenemos que compararlos a lo que aquí llamamos el área metropolitana o la Diputación, en el sentido de que gestionan un territorio muy amplio. Estamos hablando de 10.000, 12.000 kilómetros cuadrados. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre cómo estáis gestionando esto? 2 cosas. Más rural, menos urbano o al revés, y también en cuanto a transporte urbano, ¿cómo lo estructuráis y qué podemos aprender de Esmirna en este ámbito? En nuestra región nos centramos en traer la naturaleza a nuestra ciudad, porque Esmirna está construido en zonas o abarca zonas rurales y urbanas, y queremos generar esta conexión. En las partes más centrales queremos traer la naturaleza, parques con jardines, con corredores verdes. Y nuestra prioridad es utilizar en nuestros parques y jardines flora natural específica de Esmirna, autóctona. Esto es crucial porque utilizando plantas autóctonas en nuestros parques y jardines, también una vez más reducimos el consumo de agua, porque todos los parques y jardines, el riego, Other unsustainable plants have a very negative effect. plantas sostenibles, el riego de plantas no sostenibles tiene impactos muy negativos. Estamos, por lo tanto, utilizando especies autóctonas de Esmirna, de este clima de Esmirna. Y también tenemos un proyecto llamado Parques Vivos, Living Parks, que están ubicados en la periferia urbana. Y estos parques vivos son lugares en los que la gente puede interactuar
con la biodiversidad, con la fauna y la flora y experimentar la cultura. Protegen el ecosistema y establecen una conexión urbano-rural. Y también, por ejemplo, el 10% de los flamencos vive en esta zona y esto ofrece oportunidades de observación de aves y promueve la biodiversidad. Estamos intentando conectar estos parques vivos con los corredores verdes, de modo que pueda ser un todo, una continuidad. Y cuando nos enfrentamos a una catástrofe, por ejemplo, como un incendio forestal, para recuperar el área quemada, una vez más utilizamos también árboles específicos del clima mediterráneo para que estos árboles requieran menos agua de riego y si son compatibles con la geografía, pues si nos volvemos a enfrentar a un incendio forestal, estas especies pueden crecer por sí mismas. Y esto nos proporciona resiliencia también. Y también, si hablamos de transporte, un cuarto de las emisiones de dióxido de carbono en nuestras ciudades proviene del transporte de bienes. Y como decía, estamos preparando nuestro plan de movilidad urbana y sostenible con los fondos de la Unión Europea, reduciendo los coches de propiedad, aumentando el uso de la bicicleta, los desplazamientos a pie, la movilidad urbana. El transporte público en Turquía se centra en la electrificación. Solo tenemos flotas, la flota de autobuses enteramente electrificada. La alimentamos con paneles solares, con placas solares que implementamos en los edificios municipales y estamos ahora solicitando participar en un proyecto europeo titulado Movilidad Sostenible y Transporte Fiable. Y con este proyecto queremos financiar la compra de 100 autobuses eléctricos más, de modo y también producir la electricidad con placas solares. Por supuesto, esta ciudad de 4,5 millones de habitantes tiene unos requisitos de infraestructura que van en aumento y estamos construyendo infraestructuras a gran escala como las nuevas líneas de metro, pero esto también requiere mucha financiación y mucha implicación de organizaciones financieras. Por ejemplo, ahora se están construyendo 2 líneas de metro y cuando acaben de construirse transportarán a 500.000 de ciudadanos al día. Son proyectos importantes para nosotros y también estamos intentando promover la cultura del uso de la bicicleta. Ahora tenemos 111 kilómetros ciclables y otras vías ciclables que permiten una conexión ininterrumpida por toda la bahía de Esmirna. Y nos estamos centrando en integrar la bicicleta dentro del transporte público. Por ejemplo, si un pasajero se sube al ferry con su bicicleta, es prácticamente gratuito subirse al ferry con una bicicleta. Y también tenemos un sistema de alquiler de bicicletas y lo estamos poniendo a disposición de los usuarios, de los ciudadanos. Y Esmirna es la primera ciudad que pertenece a las ciudades con rutas ciclables de larga distancia. Hay una ruta, por ejemplo, que pasa por Barcelona y llega a Esmirna y conecta físicamente nuestras ciudades del Mediterráneo. Y este año, en octubre, habrá una conferencia en Esmirna y estos acontecimientos son importantes también para aumentar la visibilidad de la bicicleta como un método de transporte sostenible. Gracias, muchas gracias. Creo que la conectividad a nivel metropolitano de la bicicleta es un reto aquí, en Barcelona, en el área metropolitana de Barcelona. El bicing, el próximo
dicen en 2027-2028 permitirá conectar los distintos municipios. Muy interesante también el tema de los parques, porque cuando hablamos del nivel metropolitano, en los parques ya no son un lugar en que un jardinero corta el césped y tienen bancos, ¿no? Está este debate de cómo deberían ser los parques metropolitanos. Si vamos al Parque del Llobregat, que es el río que conecta varios municipios metropolitanos, no encuentras bancos donde sentarte, no encuentras papeleras, porque la mezcla entre lo que es un parque urbano y un espacio natural y esta transición a los corredores verdes es algo que cuando hablas de una ciudad pequeña queda muy claro que un parque es artificial, pero cuando hablas de un nivel metropolitano, ¿dónde está la línea entre dónde empieza la naturaleza y acaba la ciudad? Es un debate muy interesante. Ahora sugeriría abrir el turno de palabra para el público. Tenemos un poquito menos de 20 minutos. Quizá podemos aceptar 2 rondas de preguntas. Sugiero que hagamos 3, 4 preguntas agrupadas. Después puedan responder los participantes y luego hacer 3 o 4 más. Y os pediría, por favor, que cuando cojáis el micrófono os presentéis y que planteéis vuestra pregunta de la forma más breve posible para que podamos aceptar tantas preguntas como sea posible. Muchas gracias. Y si no os importa, cambio ahora el catalán para esta parte. Pues adelante. ¿Quién se anima con la primera pregunta? Perdó, ¿cómo está el tema? ¿Cómo está el tema entre plazas duras y plazas verdes? Ventajas e inconvenientes. Y luego ya voy a hacer otra pregunta. Bien, gracias. Hola, yo soy Juanita Remolina, estudiante de maestría en diseño estratégico y complejidad, y quisiera conocer un poco más sobre cómo están involucrando a los ciudadanos en la construcción y diseño de estas estrategias, y en cuanto a la conciencia de esta colaboración y esta co-creación de esta transición hacia la que ustedes han hablado que están haciendo con sus diferentes referentes en torno a la ciudad, pero más hacia la participación ciudadana. Gracias. Hola, buena tarde. Muy interesante las presentaciones. Soy Carlos Castilla. Hago varias cosas, pero del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Me interesa de manera específica, hablando de adaptación, los temas de migración, relocación o reubicación planificada y desplazamiento. Porque ahora se habla, ¿no?, de los refugios climáticos, puede ser muy controversial ese mismo término, pero al final y al cabo estos refugios climáticos son temporales, incluso por horas, y son muy enfocados en altas temperaturas. Pero se está pensando en la necesidad de movilizar personas, puede ser la última opción de la adaptación, pero no sé si se están dando ya ideas, pensamientos o reflexiones en relación a esto. Gracias. Una última... Sí, acabi. La segona que m'havia oblidat. Mesures de promoció de la... Medidas de promoción de la arquitectura de madera, con madera. Quizás podemos tomar una pregunta más en esta ronda. ¿No? Pues empezamos con estas preguntas. Muchas gracias, porque son preguntas muy concretas y muy relevantes. ¿Está oyendo la traducción? ¿Todo claro? ¿Quiere que se la repita? La primera era la de la diferencia entre la construcción de plazas urbanas en materiales duros o permeables y cómo tratan esta cuestión. Y el uso de materiales sostenibles como la madera en la construcción. Esta era parte de la pregunta. Y luego la segunda está relacionada con la participación ciudadana en el diseño e implementación de políticas, que es algo que es verdad que no hemos hablado en el debate y que también es muy relevante. Y la tercera pregunta era la pregunta sobre la migración y los refugios climáticos a la vez.
Normalmente los refugios climáticos se conciben como temporales y muy vinculados con las altas temperaturas, pero también puede llegar un momento en el que los efectos del cambio climático, si he entendido bien la pregunta, puede tener un efecto sobre los asentamientos permanentes en áreas específicas de una ciudad o una metrópolis. Si es algo que está empezando a debatirse o a pensarse para poder entender este fenómeno a largo plazo y quizá, pues entonces podremos tener las herramientas para empezar a planificar decisiones más duras sobre, por ejemplo, dónde la gente puede o no puede vivir a largo plazo. Hace 60 años empezamos a hacerlo con las inundaciones y los antiguos ríos. Es algo que ya hemos hecho. Aquí no se puede aparcar, aquí no se puede vivir. No es algo que necesariamente sea un fenómeno nuevo, pero es cierto que ahora sabemos mucho más sobre estos efectos. ¿Quién quiere arrancar? ¿Bárbara, quizá? Sí. ¿Puedo entrar en el tema de las plazas duras o blandas? ¿Seguiré en catalán? Las plazas duras van ser muy populares. Las plazas duras fueron muy populares en los años 80 y 90 y eran unas actuaciones de acupuntura urbana en algunos barrios de la ciudad. Hoy en día la aproximación es muy diferente. Sabemos que esta impermeabilización extrema de la superficie provoca que el día que llueve, aquí no llueve como a Londres poco a poco, sino que llueve mucho y esto genera más inundaciones. También se trabaja mucho. Digamos que el objetivo es que el 60% de la superficie del espacio público sea permeable. Esto es algo que se está aplicando. El concepto superislas, por ejemplo, la idea era reducir la impermeabilidad de los pavimentos. Entonces, ahora se trabaja con este concepto para las plazas. Y luego también hay el tema de las sombras. También es algo muy reciente. Ahora estamos trabajando el plan de sombras aún. Hemos identificado algunas áreas que lo necesitan más urgentemente, sobre todo en el litoral, preparándonos para la Copa América. Es un ejemplo muy claro, pero hay algunos espacios de la ciudad en los que no hay sombra, como la Plaza España y otros espacios también. Y aquí sí que se está trabajando en un plan más sistemático para aumentar las sombras en estos grandes espacios donde en verano da miedo cruzar una distancia de X metros sin sombra. El concepto ha cambiado mucho. Aquí la evolución del espacio público ha cambiado y también la temperatura media de Barcelona está evolucionando muy rápidamente en verano. Hay algunos días en los que es difícil vivir con estas temperaturas, así que el tema de las plazas duras pues también ha evolucionado mucho. Y continúo con el tema de arquitectura con madera. Es un vector de transformación muy potente. Quiere decir que podemos transformar los edificios en lugar de ser emisores de CO2 netos, es decir, la producción de hormigón, de vidrio y de acero en su proceso de vida útil emite muchísimo CO2. Podemos transformar los edificios en sumideros de CO2. Si los hacemos en madura, podríamos hacer que las ciudades fueran lugares donde fijamos el CO2. Conceptualmente es muy potente a medio y largo plazo y Barcelona está experimentando y en el área metropolitana se han hecho varios concursos de vivienda social que ya se está construyendo. Tenemos un ejemplo en la Plaza Glorias y otro en la Verneda, que se están construyendo con paneles de estructura de madera. Es una técnica que ha venido para quedarse, pero cuando hablas con la gente que hace esta planificación, hay un problema. Cuando ves el ciclo de vida, hoy, por ejemplo, esto tiene que ver con la industria, pero nosotros no producimos este tipo de madera. Tenemos bosques, pero no tenemos fábricas para este tipo de madera. Esto se hace en Galicia o en Austria o en Finlandia. Si tienes que traer los paneles desde Austria o Finlandia, ya empieza a no ser tan eficiente. Entonces, deberíamos generar la demanda para que alguien del sector privado, si hay alguien aquí con iniciativa, algún empresario, que haga una fábrica de mass timber de este tipo de madera en nuestro entorno. Antes hablamos de la importancia de las escalas. Si la Unión Europea hiciera una directiva o el Estado diciendo vamos a calcular todo el CO2 del ciclo vital de los edificios, quizás entonces el mercado y las administraciones empezarían a preocuparse por no solo pensar en el presupuesto del edificio,
y también la energía que consume. Pasar de las calderas de gas a las eléctricas, es decir, cómo se construyen los edificios también. Si podemos introducir esto, seguramente podremos transformar, porque de esto va este periodo de transiciones. Tenemos que transformar sectores completos de la economía y en el campo de la movilidad también. El tema de transformar el 100% de los autobuses y de los taxis y de los autobuses turísticos que sean todos eléctricos, esto genera toda una industria de vehículos eléctricos en torno, aquí alrededor del área metropolitana tenemos muchos fabricantes de coches, de motos, pero todo esto es una transformación que arrastra una transformación de la economía y tenemos que verlo como una oportunidad. Sí, quizá quiere abordar las otras dos preguntas, la de la participación ciudadana, quizá, y los refugios climáticos. Sí, en cuanto a la participación ciudadana, tenemos varias herramientas a mano. Por ejemplo, tenemos un equipo de soluciones urgentes, así lo llamamos. Es un equipo de unas 20 personas y cuando estamos abordando un tema, por ejemplo, en un barrio desfavorecido, vamos puerta a puerta. Este equipo va puerta por puerta, anotando las decisiones y preferencias de los ciudadanos, escuchando, realizando cuestionarios y escuchando sus consejos. Es un método de participación más físico, más uno a uno. Y en los últimos 2 años, este equipo ha hablado cara a cara y recibido el feedback de aproximadamente 60.000 ciudadanos. Es más lento, pero es un diálogo más cercano, más cara a cara. Estamos recopilando las necesidades de los vecinos de cada barrio. Si quieren un parque, si quieren carriles bici, cuál es la necesidad en ese barrio específico. Pero también tenemos grandes talleres en los que en grandes salas reunimos a todos los actores implicados y les informamos de los proyectos específicos y nos dan su feedback, nos envían sus peticiones y también tenemos plataformas en línea en que recopilamos datos con herramientas digitales, con plataformas digitales que llamamos BD Izmir, que es como una plataforma digital diseñada para ser usada por los ciudadanos de Esmirna. Tenemos distintos métodos y también en la presidencia el alcalde, especialmente durante tiempos de crisis como en la pandemia, se reunió con las organizaciones de la sociedad civil. Una vez por semana se celebraba una reunión de coordinación y esta reunión de coordinación tenía la presencia de representantes de las ONGs, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones profesionales y pueden dar su feedback directamente al alcalde. Hay muchos tipos distintos de métodos de participación ciudadana. En cuanto al tema de las migraciones, ahora mismo no nos estamos centrando en los desplazamientos climáticos ahora mismo, pero sí que nos enfrentamos a un problema de la necesidad de regeneración urbana, porque Esmirna es una zona de terremotos y tenemos que regenerar en ese sentido. Nuestro esfuerzo es una vez más cara a cara. Door to door again, Nuestros equipos van puerta por puerta recopilando el consenso y obteniendo los detalles de esas personas y llegando a un consenso de toda la zona y luego facilitando el proceso de regeneración de esa zona y la persona que vive en ese lugar. En estos barrios desfavorecidos reciben una nueva vivienda sin tener que pagar nada. Es un modelo único de Esmirna que no se ha implementado en ningún otro lugar de Turquía. Es un proceso largo, pero es muy inclusivo y
participació, no? Si Una tinguéssim... idea muy interesante, la de combinar instrumentos de participación. Aquí también en Barcelona vemos esta combinación. En función de la problemática hay métodos más directos, otros más indirectos, más presenciales o en línea. Venga, una o dos preguntas muy rápidas. Si hay más aquí, por ejemplo. Sí, hola. Sí, hola, Baltasar Pozuelo. ¿Se oye? Sí, sí. Baltasar Pozuelo de Área 8. En primer lugar, felicidades, Bárbara, no sabía. El último encuentro que tuve yo creo que no eras, ¿no? Ya estaba ahí madurando. Haré una pregunta, yo creo que un poquito triple, ¿no? Para los tres, ¿no? La realidad de Esmirna es a pesar de las similitudes que tiene, es muy diferente por la densidad de población. Es decir, Esmirna es una población que tiene una densidad de unos 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Barcelona se va a los 16.000 o vete a saber, ¿no? Por tanto, Esmirna, ¿cómo afrontará la transición energética? Porque es bien evidente que... Y tengo mucha curiosidad porque Esmirna es una ciudad, una metrópolis con muchos kilómetros de costa. Eso implica una complejidad todavía mucho mayor y cómo afrontan esa transición ecológica también desde el Mediterráneo. Bárbara, en tus competencias como directora de Barcelona Regional, quizás es el momento de un nuevo plan CERDA, ya no enfocado a las enfermedades que acuciaron a Barcelona en los siglos en los que se definió esa manera de que el sol entrase en las casas y tal, sino en cuanto al cambio climático. Y por otro lado, bueno, decirte que se instala en Cataluña, en el Baix Ebre, Kronospan, que creo que se dedica a exactamente esa misma tarea y con una mega planta impresionante, ¿no? Por otro lado, a los dos, el tema de aguas freáticas, yo supongo en Barcelona hay gran cantidad de aguas freáticas, el aprovechamiento de ese recurso. En Esmirna no lo sé, lo pregunto, más creo que debe estar de una forma parecida. Y con respecto a MedCities, ¿no? Desde el Mediterráneo, la capacidad de impacto con respecto al cambio climático se percibe insuficiente. Es decir, las medidas que podemos adoptar son más locales que globales. Sin embargo, desde el punto de vista de la ciudadanía, que antes se estaba apuntando, desde el punto de vista de los consumos, de la ciudadanía, de la conciencia ciudadana, sí que tenemos una gran capacidad de impacto sobre el cambio climático. ¿Qué podemos hacer ahí desde las ciudades del Mediterráneo con respecto a estos temas? Y finalmente, en Barcelona puso en marcha un district heating con el desarrollo del 22 arroba. Tiene otro district heating en la Marina del Prat Vermell. Generar microdistrict heating no tendría sentido en la ciudad, teniendo en cuenta que hay grandes fuentes de calor. Gracias. Si hi ha alguna pregunta molt ràpida i si no passarem a les respostes perquè estem gairebé fora de temps. Una pregunta si la hay muy rápida y si no pasamos a las respuestas. Gracias por las preguntas, todas interesantes. Tenemos 1 o 2 minutos cada uno para intentar sintetizar las respuestas. Y si no, supongo que al final podemos hablarlo con el compañero, pero sí, si queréis responder estas preguntas, sobre todo en el caso de Esmirna. En el caso de Esmirna, las distintas densidades, ¿no? Creo que no todas las áreas tienen la misma densidad de población, pero cómo lo gestionáis y el uso de agua. Repensament climàtic. Y en el caso de Barcelona, la posible reformulación del plan CERDA. Y bueno, ya terminamos luego. Muchas gracias. En el caso de Esmirna, nuestro objetivo es aumentar las renovables, pero por supuesto, para la transición a las renovables, en una ciudad de 4,5 millones de habitantes, pues claro, se requerirá la implicación de los distintos actores y un proceso más bottom-up, porque los edificios tendrán que hacer inversiones también, los edificios individuales. Y hay, o debería considerarse un marco de incentivos. Por ese motivo,
La misión de la Unión Europea es un paso importante para nosotros, esta misión de las ciudades neutras en carbono. Y en esta misión creamos una plataforma con múltiples actores, la lanzamos y su objetivo es crear esta transición energética de la ciudad, pero también, por supuesto, requiere mucho progreso y mucha implicación de los actores y la inversión del sector privado también. Y también la implicación de los gobiernos nacionales, porque solo un gobierno de una ciudad, un ayuntamiento, no puede implementar esta transición por sí solo. Pero la dirección es hacia las renovables. Las estamos utilizando en los edificios municipales, en el transporte público y también proporcionamos incentivos para el uso de renovables en la agricultura, pero también requerirá tiempo y esfuerzo. Bárbara. Sí, de hecho se está trabajando, tenemos el del 22 que ha crecido o está creciendo, el de la Marina, que tiene que crecer para conectarse con la planta de regasificación de Nagas. Y hay otro que está en vías de planificación en Sagrera. Sagrera es la gran transformación que tiene que llegar en los próximos 4 a 8 años, donde se desarrollará una nueva zona de la ciudad de Barcelona, y hay un district heating que está planificado para que se pueda desarrollar en esa zona. Y nos estamos planteando si quizá en la otra parte de Barcelona, lo que es Porta Diagonal, o el principio, la entrada de Barcelona por la Diagonal, donde tendremos el Nou Clinic, está el BSC, el Supercomputing Center, que va a crecer, las universidades como grandes consumidores de energía, sería la ocasión, el momento de pensar en otro cuarto district heating, pero sí, realmente podemos empezar a pensar ya cuál es la foto finish de lo que necesitamos de energía en Barcelona y planificarlo de forma que sea lo más eficiente posible. Y el tema del Plan Cerdà metropolitano es una idea fantástica que, bueno, que podría ser. Lo que sí que está en marcha, y es una cosa que pasa cada 50 años, se está repensando el Plan Director Metropolitano ahora mismo. Ha tenido una aprobación inicial. Para los que no sepan de planificación, el primer plan metropolitano que se aprobó en Barcelona es del año 76. Se aprobó el Plan Urbanístic Metropolità, que lo que llevamos más de 2.000 modificaciones puntuales de este plan durante estos casi 50 años de despliegue de este plan. Ahora mismo, bueno, desde el año 2012 se empezó a revisar este plan, se ha conseguido aprobar inicialmente, pero es un plan de 35 municipios. Ahora mismo es el plan director, un plan director que tiene que hacer las líneas maestras del desarrollo de los Horizonte 2050, de los próximos 25 años. Y está previsto que en estos 4 años se apruebe definitivamente y podamos empezar a redactar el POUMET, que es el plan realmente urbanístico que define, no es el plan director, el otro es el plan urbanístico que definirá las líneas maestras de la Barcelona del 2050 neutra en carbono. Y aquí sí que esto es un momentum que estamos viviendo ahora muy interesante, donde se implicará la ciudadanía y, por supuesto, es en el entorno del área metropolitana. Es muy interesante que así sea, para coordinar la planificación urbanística de estos 36 municipios del área. Pero sí, es un trabajo muy, muy interesante que está sucediendo. Moltes gràcies. Abans de tancar, una breu referència. Muchas gracias. Antes de terminar, una breve referencia. Es cierto que en el Mediterráneo no estamos haciendo quizás demasiado, suficiente. Es cierto que hay una conciencia ciudadana en el día a día y que tenemos que adoptar prácticas sostenibles. Creo que el próximo reto inmediato es terminar de entender que el mar Mediterráneo es un mar compartido y que lo que pasa en la red de Alger nos afecta directamente porque está más cerca a Alger que Madrid y puede parecer hablar frívolo de estos temas hoy, pero que en una ciudad como Gaza de 1,5 millones de habitantes lleven más de un mes sin que funcionen las cloacas, por ejemplo. Aquí tenemos a un compañero en contacto con Gaza. Esto tiene un impacto directo, climático y ambiental brutal para el Líbano, para Israel, para los chipriotas y para todos. Entonces,
Para mí nos falta entender un poco más que el mar Mediterráneo es un mar pequeño, que es compartido y que debemos hacer una acción coordinada mucho mayor. Quizás el año que viene tenemos la oportunidad aquí en Barcelona, en el marco de los eventos paralelos a la Copa América, para tratar de ese tema con las ciudades mediterráneas, porque es un tema que solo podemos tratar de forma coordinada y que tiene unos efectos que a veces aquí, bueno, parece que no tenga un efecto, pero sí tiene un efecto brutal y tenemos que abordarlo ya, porque si no habrá un gran problema con la contaminación marina de origen terrestre. Sí, el agua es lo que nos ha dado vida. Todas las ciudades tienen alguna fuente de agua cerca, debajo o al lado. Y no solo por las cuestiones ambientales, también sabemos que el Mediterráneo es un gran cementerio. Esto lo conecta con las migraciones no planificadas que vienen de toda la orilla africana. Hay unos vectores de migraciones no controladas que no van a parar. Hay muchos refugiados climáticos de otro tipo que buscan nuevas oportunidades en el norte de Europa. Esto también nos concierne como ciudad mediterránea. Y es fundamental que las ciudades del Mediterráneo trabajemos conjuntamente para tratar estos temas. Si pudiéramos ayudar desde Barcelona, y este es un tema de humanidad global, pero también de conciencia de la relevancia que tendrá Europa en el mundo del 2050 y más allá. Seremos menos del 2% de la población mundial. No vamos a pintar nada en este mundo entre China, Estados Unidos y África, que tendrá tanta población como Asia al final de este siglo. Si no entendemos que este es el mundo hacia el que vamos, ¿qué podemos aportar como ciudad? Pues podemos ayudar mucho y hacer que estas ciudades de la orilla mediterránea africana y del este de Europa, que también tienen mucha densidad de población y que van a duplicarse de aquí a 2050, ayudarles a hacer lo que sabemos hacer, construir alcantarillado. Becasa es nuestra empresa que se dedica al saneamiento de agua y de playas. Ayudarles a construir ciudades más sostenibles para poder tratar las aguas, pero también porque construir infraestructuras es algo que también genera oportunidades, de forma que la gente que viene del Sahel al final se quede en esas ciudades trabajando, porque habrá oportunidades y porque serán ciudades agradables para vivir, que tienen en cuenta su mitigación al cambio climático. Creo que Barcelona y también Esmirna, como ciudad con 8.500 años de historia, Barcelona tenemos 2.000. Tenemos este deber con nuestro entorno y ayudarles a tener ciudades más sostenibles porque nos interesa, porque si no esta gente acabarán viniendo como puedan y tendremos que aceptar estas migraciones porque otra cosa que sabemos es que Barcelona es una ciudad que envejece muy rápidamente. Actualmente en Barcelona hay más perros que niños de menos de 16 años, una población muy envejecida por muchas razones interconectadas, desigualdades, muchas cosas. Y como europeos debemos hacer una reflexión para ver cómo queremos compensar estos desequilibrios poblacionales y qué queremos para el futuro. Somos un ejemplo, mucha gente nos mira, pero pronto dejaremos de ser importantes en el mundo. Creo que esta cultura europea es la cuna de las polis, digamos más mediterránea, en Turquía y Grecia, pero tenemos una gran cultura mediterránea conjunta que tenemos que cuidar y tenemos que exportar a otras zonas del mundo o colaborar, tampoco, pero sí que tenemos mucho que ofrecer en este sentido. Y la sostenibilidad del Mediterráneo es muy importante a nivel ambiental como a nivel social. Muchas gracias. Sí, un mensaje muy potente para cerrar la sesión. Quiero dar las gracias a los dos ponentes, Bárbara y Mert, especialmente Mert. Gracias por la participación. También gracias a la EMIET y a la Fundación La Caixa por organizar esta jornada y a todos ustedes por haber participado en el debate con estas preguntas tan interesantes y tan directas. Y esperemos poderles ver en el quinto diálogo de esta serie. Buenas tardes. Muchas gracias.